Muy bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy con una parte muy importante que se llama gráfica de funciones. Básicamente, graficar funciones consiste en conocer los diferentes tipos de funciones que hay, sea por ejemplo funciones lineales, cuadráticas, valor absoluto, raíz cuadrada, ¿de acuerdo? O otra función que podamos encontrar, y luego vamos a realizar lo que es traslados, ¿no? Lo que es por ejemplo traslados verticales, lo que es traslados por ejemplo horizontales también. Vamos a empezar entonces con la primera parte que corresponde a poder identificar, ¿no?, cuáles son las funciones. Vamos a empezar entonces con la número 1, y la número 1 básicamente vendría a ser la función lineal. La función lineal, bueno, recordemos que siempre toda función lineal, bueno, generalmente toda función se representa con f de x, y por ejemplo vamos a tenerlo igual a x más b. Entonces decimos que es una función lineal porque, bueno, aquí tenemos que el término principal, que es en este caso la variable de mayor potencia, recordemos que ese es el término principal, en este caso su grado es 1, por lo tanto esto es una expresión lineal. Entonces para ello vamos a graficar y vamos a tener entonces de que como esto de aquí es una expresión lineal, recordemos que para el caso de una expresión lineal la gráfica es una recta, ¿no? Entonces más o menos vamos a empezar a graficar. Vamos a ver por aquí, algo por aquí, muy bien. Y listo. Entonces vamos a tener por aquí nuestros ejes. Vamos a dibujar por ejemplo aquí el eje X. Aquí vamos a dibujar el eje Y. Empezamos graficando. Esto de aquí es una recta. Bueno, la recta puede tener dos opciones. Puede ser por ejemplo así de esta forma, o también puede ser por ejemplo de esta manera. Entonces hay dos opciones, ¿no? Puede estar por ejemplo inclinada así o puede estar inclinada así. Va a depender mucho de los coeficientes A y B. Lo que sí tenemos por seguridad es que cuando B es igual a 0, la recta pasa por el origen de coordenadas. Eso sí tenemos al 100% como seguridad. Luego vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a colocar un ejemplito. Por ejemplo, vamos a colocar f de x. Y por ejemplo, que esto vendría a ser igual a 2x más 6. Listo. Entonces lo que nosotros hacemos para poder graficar esto es hallar los puntos de corte con el eje x y en el eje y. Entonces lo que tenemos que saber es que cuando yo quiero calcular los puntos de corte en el eje x y en el eje y, por ejemplo, el punto de corte en el eje x va a ser cuando el y vale 0, ¿no? Nos damos cuenta que todos los puntos que pertenecen al eje x, su y vale 0. Entonces cuando yo quiero calcular los puntos de corte con el eje x, tengo que hacer que y valga 0. Y viceversa, cuando yo quiero calcular el punto de corte con el eje y, en este caso el x vale 0. Por lo tanto haré que x vale 0. Sé que de repente es un poco confuso, creo que con el ejemplo se va a entender mejor. Entonces, siempre cuando tengamos una expresión lineal tenemos que hacer dos cosas. Lo primero que tenemos que hacer es igualar x a 0, y vamos a ver cuánto vale y al hacer eso, y luego vamos a hacer que y valga 0, y luego vamos a ver cuánto vale x. Entonces, si nosotros reemplazamos x0, sería 2 por 0, 0 más 6, vendría a ser 6, y vale 6. Y cuando y vale 0, hacemos que esto sea 0, sería menos 6 entre 2, sería menos 3. Una vez que ya tengo estos dos puntos, ¿qué es lo que hago con ellos? Bueno, vamos a reemplazarlos aquí. Por ejemplo, este primer punto sería 0,6. X0, que bueno, vendría a ser aquí X0, y Y6, que sería en este caso subir más aquí, ¿no? Tendríamos más o menos aproximadamente por aquí. Y de modo que este punto tendría coordenadas 0,6. Muy bien, ya hemos ubicado el primer punto, vamos a ubicar el segundo punto que tiene coordenadas menos 3,0. X menos 3 más o menos vendría a ser por aquí. Y bueno, y0, bueno, simplemente se queda aquí en el eje x, por lo tanto eso tendría coordenadas menos 3,0. Entonces lo único que hemos hecho es igualar x a 0, y a 0, y estamos dibujando en este caso los puntos. Estos puntos son los puntos de paso de la recta, porque recordemos que una función lineal es una recta. Entonces en este caso lo único que hacemos es juntar estos dos puntos. Y luego, como es una recta, se sobreentiende que bueno, eso se va hasta el infinito. Recordemos que una recta es infinita. Y eso se prolonga, ¿no? Se va hasta el más infinito. Lo mismo para abajo. Prolongamos. Y esto se va hasta el infinito también. Y listo, ahí tendríamos entonces nuestra gráfica. Esta recta de aquí vendría a ser la gráfica de la función 2x más 6. Muy bien. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a señalar que este de aquí es la gráfica de 2x más 6. Listo. Entonces de esa manera se dibuja una función lineal. Vamos con la segunda función, que vendría a ser la función cuadrática. A diferencia del lineal, bueno, recordemos que la función cuadrática es una parábola, ¿no? Cuadrática. Pero para ser exactos es una parábola vertical, porque no toda parábola es una función cuadrática, solamente las verticales. Entonces, una función cuadrática más o menos va a tener este formato. Vamos a colocar, por ejemplo, f de x, que vendría a ser igual a x al cuadrado más bx más c. Y bueno, esto va a tener dos opciones. La primera opción es que la gráfica sea así, ¿de acuerdo? Y bueno, es obvio que esto se va hasta el más infinito.
¿De acuerdo? Y esto sucede dependiendo del coeficiente A. Entonces, cuando el coeficiente A es positivo, la gráfica es así. Pero cuando en este caso el coeficiente A es negativo, la gráfica sería hacia abajo. Eso se va a extender hasta el menos infinito negativo, y esto sucede cuando el valor de A es negativo. Básicamente va a depender entonces del término principal, que en este caso es el A. Si el A es positivo, se extiende hacia arriba, y si el A es negativo, se extiende hacia abajo. Otro punto interesante es que nos damos cuenta que en sea cualquiera de los casos, por ejemplo en este caso tenemos un valor mínimo, ¿no? No tenemos un máximo porque esto se extiende hasta el más infinito. Y este de aquí tiene un máximo, ¿no? Tiene un punto máximo y eso se extiende hasta el menos infinito. Entonces, tiene mínimo o tiene máximo, dependiendo del coeficiente que se encuentre aquí. Vamos a graficar, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a colocar f de x, ¿de acuerdo? F de x. Y por ejemplo que sea igual a x al cuadrado, vamos a colocarle menos x. Entonces eso, por ejemplo, menos 6. Listo. Vamos a graficarlo, vamos a ubicar en este caso, de acuerdo si tiene un mínimo o tiene un máximo también. Y bueno, vamos a graficarlo, vamos a colocar aquí nuestras coordenadas x o y. Ahí vamos a ubicarlo por aquí, ubicamos por aquí. Vamos a ver, dibujamos aquí, muy bien. Ahí tenemos nuestro eje y, que es vertical. Y vamos a dibujar ahora nuestro eje x, que es horizontal. Entonces, bueno, acá hay un pequeño detalle, ¿no? No sabemos exactamente en qué parte se va a graficar la función cuadrática, pero al menos podemos intuir la forma. Entonces, lo que sí sabemos es que de antemano el coeficiente cuadrático es positivo. Entonces, cuando el coeficiente cuadrático es positivo, la gráfica es así. Se extiende de esta manera y se va hasta el más infinito positivo. Pero yo no sé dónde está, ¿no? Puede ser así, puede estar más abajo, aún no lo sé. Entonces, el detalle está en calcular este mínimo o este máximo. Entonces, ¿cómo se hace? Hay varios métodos. Vamos a enseñar básicamente dos métodos. El primer método, que es la completación de cuadrados, que consiste en lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, como pequeña observación, x al cuadrado menos x menos 6. ¿De acuerdo? Vamos a colocar, bueno, según la expresión tenemos que ser f de x. Y lo que vamos a hacer es completar cuadrados. Entonces, recordemos que para completar cuadrados se hace lo siguiente. Primero, cuando tengo una expresión cuadrática, completamos cuadrados, se coloca x. Luego, lo que hacemos es aquí elevar al cuadrado. Se va a restar cierta cantidad. Y bueno, ya estaría con eso operado. Pero nos faltan completar algunos términos. ¿Qué es lo que se hace? Eso vamos a colocarlo con otro color para que podamos identificarlo mejor. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un color, con un azulito. Bueno, creo que con el celeste mejor porque si no recuerdo el azul no se nota muy bien. Listo. Entonces vamos a ver aquí. Entonces lo que hacemos es trabajar aquí con el coeficiente del x lineal, que en este caso vendría a ser menos 1. Casi significa que hay un 1. Entonces lo que se hace es ese coeficiente se divide entre 2. Ya, se divide entre 2. Dividimos entonces menos 1 entre 2, simplemente vendría a ser menos 1 medio. Y luego lo que se hace es este término que estamos colocando aquí, se coloca aquí, pero elevado al cuadrado. Ya, eso es lo que se suele hacer. Y finalmente lo único que hacemos es aumentarle el término independiente que teníamos, que en este caso era menos 6. Listo. Y de esa manera ya teníamos nuestra completación de cuadrados. Entonces recordemos que este es el procedimiento para completar cuadrados. Resolvemos esto rápidamente. Tendríamos aquí x, sería menos 1 medio, todo eso elevado al cuadrado. Bueno, menos 1 medio al cuadrado es menos 1 cuarto. Menos 1 cuarto menos 6 es menos 25 cuartos. ¿Bien? Menos 25 cuartos. Y todo eso vendría a ser igual a f de x. Muy bien, y listo, ya hemos completado cuadrados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de completar cuadrados? Bueno, vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Recordemos que toda expresión, ¿de acuerdo? Toda expresión elevada al cuadrado siempre resulta mayor o igual que 0, ¿no? Ya, ojo, ya. Bien, ojo. Listo, entonces recordemos eso, ya. Siempre toda expresión elevada al cuadrado es mayor o igual que 0. Por lo tanto, yo puedo deducir aquí lo siguiente. Esta expresión de aquí, x menos 1 medio al cuadrado, siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Vamos a colocar por aquí, porque es un número elevado al cuadrado. Y todo número elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces colocamos aquí que este número al cuadrado es mayor o igual que 0. Pero aquí tengo menos 25 cuartos. Voy a restar a ambos lados menos 25 cuartos. Tenemos aquí x menos 1 medio elevado al cuadrado menos 25 cuartos. Muy bien, vamos a colocar por aquí menos 25 cuartos, pero el lado derecho también, ¿no? Menos 25 cuartos. Listo, luego lo que tenemos es lo siguiente. Llegamos a la conclusión de que esta expresión x menos 1 medio al cuadrado menos 25 cuartos, que estaba representado por f de x, si nos observamos aquí, miren, ¿de acuerdo? Ese era f de x, resulta ser mayor o igual que menos 25 cuartos. ¿Qué significa eso?
Quiere decir de que nosotros teníamos que esta era nuestra función, ¿no? O sea, nuestra función era más o menos así. Esta que está aquí, ¿de acuerdo? Esta era la función que nosotros teníamos que graficar. Pero lo que nos faltaba era ubicar este punto mínimo. Bueno, lo acabamos de calcular, ¿no? Este punto mínimo acabamos de llegar a la conclusión, ¿de acuerdo? Bueno, pero vamos a ver si ha pasado. Vamos a verlo, vamos a colocarlo con un amiguito. Entonces, este punto mínimo, ¿de acuerdo? Vendría a ser igual. A ver, un momentito, hasta aquí. A ver, ahora sí. Entonces, este punto mínimo vendría a ser igual, ¿de acuerdo? A menos 25 cuartos. ¿Listo? Entonces, luego lo que hacemos ahora es calcular, bueno, al menos ya sabemos que el menos 25 cuartos, ¿no? Pero hay un detalle, o sea, ya sabemos que menos 25 cuartos está por aquí, ¿no? Pero lo que aún no sabemos es en qué coordenada X está. O sea, yo sé que el punto mínimo es menos 25 cuartos, pero hay un detalle, ¿no? Si esto puede ser así, ¿no? Por la gráfica puede ser así, de repente puede ser un poco más alargada, ¿no? Hay muchos puntos, hay muchas formas que pueden pasar con ese punto mínimo menos 25 cuartos, ¿ya? Entonces, lo que nos falta es calcular los puntos de corte con el eje X, y para eso vamos a igualar la expresión a 0. Cuando yo quiero calcular los puntos de corte con el eje X, ahí el y vale 0, entonces vamos a hacer que y de x sea igual a 0. Entonces nosotros hacemos que esto vale a 0. Si igualamos a 0, entonces de aquí vamos a tener dos conclusiones. Que x podría tomar el valor de, bueno, hacemos eso por el aspa simple, es una ecuación cuadrática, y de ahí sacamos a la conclusión de que x vale, a ver, sería x menos 3 por x más 2. X vendría a ser 3 y que x vendría a ser menos 2. ¿Sí? Serían los dos valores que al momento de reemplazar aquí me da 0 la expresión. Bien. Entonces x igual a 3, reemplazamos, buscamos, más o menos sería por aquí, ¿sí? X igual a 3, muy bien, y x igual a menos 2, bueno, está un poco más pegado al eje Y, que vendría a ser este, y vamos a ver que aquí sería menos 2. Listo. Luego ya tenemos con eso más o menos el vértice. Se supone que tiene que cortar por esos dos puntos la gráfica y además tiene que ser su punto mínimo. Entonces más o menos sería por aquí. Acá vamos a ver una propiedad también muy interesante. Vamos a calcular cuál es la coordenada x de este punto que acabamos de graficar. Más o menos la gráfica sería así, ¿no? Sería una parábola que pasa por este punto. Bueno, no está pasando muy bien. Vamos a borrarla, tiene que pasar necesariamente, si no, no tendría mucho sentido. Listo. Y bueno, vamos a graficarla ahora. Más o menos sería algo así, ¿no? Tiene que pasar, es una parábola que se está acercando. Pasa por este punto 2. ¿De acuerdo? Viene y llega a este punto mínimo. Y una vez que llega a este punto mínimo, vuelve a subir. Listo. Muy bien, más o menos esa sería la gráfica. Pero hay un pequeño detalle, no conocemos todavía esta coordenada, aparentemente. Pero lo que sí sabemos es que esta parábola, ¿de acuerdo?, es simétrico respecto a su mínimo punto. Eso quiere decir que lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Entonces yo puedo observar que lo que tengo a la derecha, el punto de corte es 3, y lo que tengo a la izquierda, el punto de corte es menos 2. Entonces quiere decir que este punto es el punto central entre menos 2 y 3. Y bueno, preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el punto que está en el medio entre 3 y menos 2? La respuesta es el promedio. Y el promedio de 3 y menos 2 resulta 0,5. Por lo tanto, yo puedo afirmar de que este punto es 0,5. O también llamado 0,5. ¿Ya? Entonces esa es la coordenada x. Y de esa manera ya tengo graficada la función cuadrática. Tengo aquí el mínimo valor, los puntos de corte con el eje x y los demás detalles. Listo. Vamos a pasar ahora con otra función también muy importante, que vamos a hacer número 3. Vamos a dejar por aquí el número 3. Muy bien, listo. Vamos a colocar aquí valor absoluto de x. Muy bien. Aquí está nuestra tercera función, que vendría a ser valor absoluto de x. Y vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Vamos a graficar siempre, es importante graficar nuestro eje x y nuestro eje y. Vamos a graficarlo por ahí. Bueno, uy, salió un poco chueco. Vamos a verlo así y se hace mejor. A ver, vamos a verlo bien. Y vamos a ubicar aquí. Ahí está nuestra vertical, bueno, más o menos. Y nuestra horizontal, por ahí. Ya, muy bien, listo. Entonces, una vez que nosotros vamos a ubicar nuestros ejes, lo que vamos a hacer ahora es recordar cuál es el formato, en este caso, del valor absoluto. Y bueno, no es muy complejo ya. El valor absoluto, su gráfico es una V.
Ya, es una v. Claro que puede extenderse hacia arriba o puede extenderse hacia abajo, pero es una v. Para este caso en particular, valor absoluto de x igual a f de x exactamente es una v hacia arriba. Más o menos la gráfica vendría así, llega hasta aquí, su punto está aquí, su vértice, y luego sube. Muy bien, y para ser exactos, esto de aquí es 45 grados. ¿Listo? Por simetría, esto también vale 45 grados. Y bueno, podríamos llegar a la conclusión de que es 90, ¿no? Pero bueno, solo funciona en este caso. Entonces tendríamos de que esto de aquí sería la función valor absoluto de x. Bueno, es obvio que aquí está el eje x y aquí está el eje y. Entonces, eso sería el formato de valor absoluto de x igual a f de x. Bueno, nos damos cuenta de que, ojo, que esto de aquí se extiende hasta el más infinito, y eso también, ¿no? Entonces recordamos que la gráfica es así. Entonces quiere decir que su dominio sería todos los reales, porque ojo que está tomando todos los valores de x. Y el rango sería desde 0 hasta el más infinito. Muy bien. Continuamos. Otra gráfica importante que tenemos que conocer es la función raíz cuadrada. Por ejemplo, vamos a colocar f de x igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, cuando nosotros graficamos f de x igual a la raíz de x, tenemos que recordar lo siguiente. Vamos a ver nuestra gráfica. Es muy parecida al valor absoluto. También tiene un pequeño vértice, por decirlo así, aunque bueno, es su origen en realidad. Vamos a colocar lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, que parte de aquí, de este origen, ¿de acuerdo? Parte de este origen, y luego se extiende así. Muy bien, y esto se va hasta el más infinito. Entonces aquí tendríamos eje x, aquí tenemos eje y, y bueno, la gráfica sería esta de aquí. Listo. Entonces nos damos cuenta que es como la mitad de una parábola, ¿no? Si es que está por aquí, sería la mitad de una parábola. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque si te das cuenta, sería aquí y igual a raíz de x, ¿no? Si le vamos al cuadrado, sería y cuadrado igual a x, esa es una parábola. Pero, ¿por qué no es la parábola completa? Bueno, la razón es muy sencilla, de que esta parte de aquí no podemos colocarla, porque estaríamos afirmando de que hay valores de y negativos. Pero eso no es posible, porque aquí los valores de y es igual a la raíz de x, y siempre una raíz es positiva. Por eso es que solo se debe tomar esta rama que está por aquí. Bueno, listo, entonces esto vendría a ser la gráfica de la función raíz de x. Muy bien, listo. Entonces ahí tenemos 4 funciones principales que hemos podido observar, que es la lineal, la cuadrática, la valor absoluto y en este caso la de raíz cuadrada. Vamos a ver también otras expresiones que también son poco conocidas. A ver, vamos a colocar aquí una en particular. Que bueno, lo voy a colocar porque voy a emplearla cuando voy a hacer la parte de traslado de gráficos, que básicamente es esta, ¿no? F de x igual a x al cuadrado. Cuando yo observo esta, vamos a ubicar aquí nuestro eje x y aquí nuestro eje y. Entonces f de x igual a x al cuadrado es como una parábola, pero que pasa justo por el origen de coordenadas. ¿Listo? Hace rato lo hemos visto en forma genérica como ax cuadrado más bx más c, pero aquí estamos aclarando de que esta de aquí, f de x igual a x al cuadrado, es una parábola que justo pasa por el origen de coordenadas. Muy bien, listo. Creo que esas son las 5 funciones más importantes que nos van a ayudar a poder hacer traslado de funciones. Entonces vamos a ver ahora lo que es básicamente traslado, ¿de acuerdo? Traslados de funciones. ¿En qué consisten los traslados? Bueno, básicamente consiste en poder una gráfica moverla, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Va a ser un traslado horizontal o vertical, vamos a ver cómo es eso. Entonces básicamente tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a colocar por ejemplo, suponiendo que queremos graficar f de x, ¿de acuerdo? Y eso vendría a ser por ejemplo a de x al cuadrado más 2. Entonces esto de aquí corresponde a un traslado horizontal. Perdón, un traslado vertical, ¿de acuerdo? Un traslado vertical. ¿Y en qué consiste un traslado vertical? Bueno, vamos a revisarlo ahora. Por ejemplo, si yo dibujara, ¿de acuerdo?, la expresión original, ¿de acuerdo?, x por aquí y y por aquí. Y yo me doy cuenta, ¿no? A ver, de las gráficas que yo he explicado, ¿cuál de ellas se parece a esta expresión que tengo aquí? Y bueno, algunos me dirán rápidamente a solamente este de aquí, ¿no? F de x igual a x al cuadrado. Y hace rato hemos visto de que f de x igual a x al cuadrado sería algo así, ¿no? Listo. Pero hay un pequeño detalle aquí, ¿no? Que bueno, la gráfica ya no es esa, porque ahora está aumentada de 2. Entonces justamente por eso se llama un traslado, porque lo que vamos a hacer es mover la gráfica. Entonces, si es que estaba aquí este punto, a esa gráfica, a esa función, vamos a aumentarle 2 a todos los puntos. Quiere decir que esta gráfica se va a mover hacia arriba, ¿de acuerdo? Se va a mover hacia arriba
en 2 unidades, ¿ya? Por lo tanto, si aquí estaba el 0, 0, esto va a aumentar en 2 y se va a mover por aquí. Por lo tanto, toda la gráfica vendría a moverse por ahí. Sería algo más o menos así. Y listo, esto sería entonces la gráfica, ¿de acuerdo? Sería la gráfica de x al cuadrado más 2. Y el de acá abajo vendría a ser de x al cuadrado. Ese es básicamente entonces un desplazamiento vertical en la que a la gráfica le voy a aumentar cierto valor o también puedo disminuirlo, y de modo que la gráfica se va a desplazar sea hacia arriba o sea hacia abajo. Por ejemplo, si yo quisiera colocar, quisiera disminuirlo, por ejemplo, quisiera bajarlo, ya no subirlo, vamos a colocarlo con otro color para que se pueda apreciar mejor. Por ejemplo, vamos a bajarle dos valores. Entonces, vamos a bajarle dos valores, de estar en 0 va a ir a menos 2. Por lo tanto, la nueva gráfica sería algo así. Listo. Pero esta gráfica de aquí ya no sería x al cuadrado, sino que ahora sería x al cuadrado, pero lo que yo he hecho es disminuirle en 2. Por lo tanto sería x al cuadrado menos 2. Listo. Entonces ahí tenemos lo que es el traslado vertical. En eso consiste el traslado vertical, en mover la gráfica hacia arriba o hacia abajo dependiendo si es que voy a sumar o dependiendo de qué es el que voy a restar. Y lo mismo sucede con todas las gráficas. Por ejemplo, voy a colocar aquí otra gráfica. Por ejemplo, que corresponde a ver, vamos a colocarlo como ejemplo. Y por ejemplo, vamos a colocar f de x. Y esto que sea igual a valor absoluto de x más 7. Entonces, lo primero que yo tengo que realizar es el gráfico de la expresión conocida. ¿Quién es la expresión conocida? Bueno, de las que acabo de explicar hace un momento, creo que la conocida vendría a ser esta, ¿no? Valor absoluto de x. Recordemos que la gráfica de valor absoluto de x vendría a ser algo así, es una v, que bueno, se extiende así. Y tendríamos que este de aquí era valor absoluto de x. Pero hay un pequeño detalle, ya no quiero valor absoluto de x, sino que ahora quiero más 7. Entonces lo único que vamos a hacer es trasladarlo. Más 7. Todos los puntos que están aquí pertenecientes a la gráfica voy a sumarle 7. Quiere decir que esta gráfica va a aumentar de valor y se va a desplazar 7 unidades hacia arriba. Desplazamos de aquí de estar en 0, 0, se va a desplazar aquí a la posición 7. Y bueno, la gráfica vendría a ser así. Listo, y ahí tendríamos nuestra gráfica, que es la solicitada, que esta aquí vendría a ser valor absoluto de x más 7. Muy bien, y lo mismo sucede tanto con la raíz cuadrada, tanto con la cuadrática, tanto con el lineal y otras expresiones. Muy bien, vamos a ver ahora lo que corresponde al traslado, pero un traslado ya no vertical, como lo hemos visto, sino que es un traslado horizontal. ¿Bien? Vamos a ver, esa parte también es muy importante. Traslado, ¿de acuerdo? Este es un traslado, pero esto será un traslado vertical. Ah, perdón, lapsus. Esto sería un traslado horizontal, ¿no? El vertical es el que acabamos de explicar hace un momento, que espero que se haya comprendido. Entonces vamos a ubicar aquí el traslado horizontal. Ya, muy bien. Este traslado horizontal es muy parecido, tiene un razonamiento similar al anterior, pero hay que tener un poco de cuidado, hay que tenerle paciencia, ¿ya? Porque a veces puede ser un poco confuso. A ver, por ejemplo, vamos a ubicar, por ejemplo, f de x, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser igual a x menos 2 elevado al cuadrado. Vamos a empezar con esta. Siempre con la cuadrática es más fácil de analizar. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Tú dices, ¿no? A ver, esto de aquí, ¿a qué expresión conocida de la que he explicado se parece? Y bueno, estoy seguro que algunos de ustedes van a decir, se parece mucho a x al cuadrado. Pero hay un pequeño detalle, ¿no? A diferencia del traslado vertical, aquí al x cuadrado se le aumentaba o se le restaba algo. Pero aquí no. Aquí nos estamos dando que el cambio es aquí dentro de la estructura. Entonces, cuando el cambio, el más o el menos, es dentro de la estructura, ese es un traslado horizontal. ¿De acuerdo? Es un traslado horizontal. Entonces, puede ser que el traslado sea hacia la derecha o puede ser que el traslado sea hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, cuando la estructura interna es la que está modificada, es un traslado horizontal. ¿Ya? Por ejemplo, aquí debería ser x, ¿no? Pero le han colocado x menos 2. Entonces, la estructura interna ha sufrido un cambio. Entonces, ¿cómo sucede esto? Vamos a ver. Cuando vas a aumentar, ¿de acuerdo? Cuando vas a aumentar un valor, sucede que la gráfica se va a ir hacia la izquierda. Créeme que debería ser al revés, ¿no? Bueno, aparentemente cualquiera dice, ¿no? Es x positivo, es x negativo, entonces si aumento x, la gráfica se va hacia la derecha. No, sucede que si es que tú aumentas algo, la gráfica se va hacia la izquierda. Y si es que tú restas algo, la gráfica se va hacia la derecha. Por ejemplo, aquí, vamos a ubicar
primero nuestra gráfica original que correspondía a lo siguiente, a y igual a x al cuadrado. Entonces, cuando yo tenía y igual a x al cuadrado, la gráfica era esta, ¿no? Muy bien, aquí estamos dibujando la gráfica de x al cuadrado. Pero sucede aquí algo lo siguiente, de que como nos estamos dando cuenta, vamos a colocarlo con un color celestito para que puedan observarlo, está cambiando, ¿no? Y lo que pasa es que aquí le estoy restando cierta cantidad. Y cuando yo le resto cierta cantidad, lo que pasa es que la gráfica se va hacia la derecha. ¿Ya? Cuando yo resto algo a la estructura interna, la gráfica se va hacia la derecha. Entonces, ¿en cuántas unidades? En 2, que es lo que le está restando. Por lo tanto, si aquí estaba en 0, se va a mover 2 unidades, ¿de acuerdo?, hacia la derecha. Por lo tanto, el nuevo punto estaría aquí. Por lo tanto, la gráfica va a ser la misma, solo que va a estar trasladada aquí, que más o menos vendría a ser algo así. Listo. Y ahí tendríamos, en este caso, nuestra gráfica que vendría a ser x menos 2, pero todo elevado al cuadrado. Listo. Lo mismo sucede cuando voy a sumar una cantidad. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. A ver, muy bien, vamos a regresar, estábamos en esta parte, muy bien, listo. Y tenemos entonces lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, f de x, y esto que sea, por ejemplo, igual a valor absoluto de x menos 7, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a graficarlo. Entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer, y la expresión original era valor absoluto de x, ¿no? Entonces vamos a basarnos en función a valor absoluto de x, que ya hemos visto cómo es. Entonces nos damos cuenta que está cambiando la estructura interna. Bueno, vamos a colocarle aquí un más, hace rato hemos trabajado con menos, y le estoy aumentando un 100. Entonces este es un traslado horizontal. Y bueno, vamos a analizar, vamos a graficar primero. Ubicamos aquí nuestro eje y aquí nuestro eje x. Y vamos a ubicar primero la gráfica original, que es valor absoluto de x, que más o menos sería así, ¿no? Muy bien, recordemos que era una v. Y bueno, esta de aquí vendría a ser valor absoluto de x. Pero lo que pasa es que tenemos que analizar si estamos sumando o estamos restando. Nos damos cuenta que a esta expresión le estamos sumando 7. ¿Y qué pasa cuando yo sumo 7? La gráfica se va hacia la izquierda, ¿no? Cuando yo sumo algo más a, la gráfica se va hacia la izquierda. Por lo tanto, se va a ir hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, ¿en cuántas unidades se va a ir hacia la izquierda, no? La respuesta es en 7. Entonces, de estar aquí en 0, la gráfica se va a ir hacia la izquierda, pero en 7 unidades. Entonces, más o menos de aquí, para la izquierda se va a mover en 7 unidades, por lo tanto aquí sería menos 7. Entonces aquí ha habido un desplazamiento hacia la izquierda, en 7 unidades. ¿Listo? Por lo tanto, graficamos la misma gráfica, pero ahora estando el vértice aquí. Sería algo más o menos así, una obvia así, una obvia así, y listo. Esto también se olviden que se va hasta el más infinito. Por lo tanto, esto sería la gráfica de valor absoluto de x más 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Y listo, ya tendríamos nuestra respuesta. Entonces ahí hemos visto lo que es básicamente el traslado vertical y traslado horizontal. Vamos a hacer una pequeña combinación y con eso vamos a culminar el video del día de hoy. Vamos a colocar, por ejemplo, f de x igual a valor absoluto de x menos 7 y todo eso más 9. Estamos combinando aquí un traslado horizontal con uno vertical, porque nos damos cuenta que este más 9 corresponde a un traslado vertical, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Y este x menos 7 que está alterando la estructura interna, esto es un traslado hacia la derecha o hacia la izquierda, un traslado horizontal. Lo primero que tenemos que hacer es basarnos en la expresión, bueno, podríamos decirlo así, la matriz que vendría a ser valor absoluto de x. Y a partir de ello vamos a dibujar. Entonces vamos a dibujar primero, vamos a hacerlo aquí un poquito más grande más bien porque vamos a ubicar 3 gráficos. Colocamos aquí nuestros ejes, algo más o menos por aquí, x, por aquí y ubicamos aquí la expresión valor absoluto de x, que más o menos sería esta. Listo, esto sería valor absoluto de x. El siguiente paso que vamos a hacer es poderlo trasladar. Vamos a trasladarlo primero, vamos a hacer primero este traslado, que es el traslado horizontal, que en este caso, y cuando yo resto, recordamos que la gráfica se va hacia la derecha. Muy bien. ¿Cuántas unidades? En 7. Entonces la gráfica primero sigue hacia la derecha. 7 unidades. Vamos a trasladarla 7 unidades, por lo tanto esta coordenada sería 7. La nueva gráfica sería algo más o menos así. Sería algo más o menos así. ¿Listo? Pero esto sería la gráfica, de acuerdo, de valor absoluto de x menos 7.
Todavía me falta, ¿no? Todavía me falta. Porque me falta hacer este traslado, el más 9, que es un traslado vertical. Entonces lo que hacemos es que trabajamos ahora con esto. Vamos a trasladar esta nueva gráfica 9 puntos hacia arriba. Recordamos que cuando sumamos, la gráfica se va hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a aumentar, ¿cuánto? 9 puntos, más o menos por aquí, imaginemos. Entonces a partir de aquí, que aquí vendría a ser 9, porque estoy aumentando de 0 a 9, listo. A partir de aquí, la gráfica se gráfica, que vendría a ser esta, ¿no? Y esto se va hasta el infinito. Por lo tanto, esta de amarillo vendría a ser el valor absoluto de x menos 7 y todo eso más 9. Muy bien, listo. Ahí tenemos entonces nuestra gráfica final. Entonces nos damos cuenta de que sí que, bueno, la hacemos así un poquito más en limpio, donde solo consideramos la gráfica que acabamos de colocar, más o menos en limpio, algo más o menos vendría a ser así. Colocarlo con rojito. Entonces vendría a ser coordenada, aquí tenemos que este es 7, tenemos que este de aquí es 9. Muy bien, ubicamos aquí el vértice y nuestra gráfica vendría a ser este de aquí. Y nuestra gráfica final sería una V que parte de este vértice de aquí. Vamos a ubicarla, vamos a borrar este pedacito. Muy bien, algo así. Listo. Algo así, listo. Bueno, recordemos que es una gráfica simétrica, aunque no ayuda mucho, no sería muy didáctico si no lo dibujo con su simetría, si no, no tendría mucho sentido. Vamos a dejarlo algo así y algo así. Listo, ahora tiene más sentido. Listo, por lo tanto, esto de aquí vendría a ser la gráfica de valor absoluto de x menos 7 más 9. Sería una V, pero cuyo vértice se encuentra en un punto distinto. Muy bien, espero que les haya agradado la clase del día de hoy. Esta era la clase de gráfica de funciones, algo muy interesante que a veces nos ayuda bastante para calcular dominios y rangos, porque si tenemos la gráfica es muy sencillo poder calcular el dominio y el rango, ¿no? Esto lo veremos también en una próxima clase y cómo calculamos el dominio y el rango. Espero que les haya gustado y bueno, si les ha gustado, espero que compartan este video, sea tanto en Facebook, en YouTube. Y bueno, compartamos un poco de cultura, un poco de conocimiento y que más muchachos puedan aprender, en este caso, el mundo de la matemática. Muchas gracias, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego, cuídense.